a ver desde, bueno, diferentes percepciones de lo que es el espacio como tal, y vamos a hacer una parte introductoria el día de hoy de lo que se refiere el espacio, ¿no? Por ejemplo, científicos como Albert Einstein han ido tratando de conceptualizar la teoría del espacio, ¿no? Eso lo vemos con las ciencias físicas. Entonces, a veces uno piensa que cuando va a estudiar turismo solamente se va a enfocar en lo que son los viajes, ¿no? Eh, el libro, esta presentación está bastante apoyada en el documento que les he pasado de Roberto Boullón, ¿no? Que en su análisis él hace una interpretación, uno, de lo que hemos visto el sistema turístico y también del espacio turístico, ¿no? Esto para llegar al planteamiento de teorías que nos van a servir a entender cómo es que se puede planificar el turismo como tal. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con la teoría del espacio turístico. Lo primero que tenemos que, eh, lo primero que tenemos que conceptualizar y entender es qué es una región, ¿ya? Entonces, unos puntos importantes antes de la definición conceptual de la región, como antecedentes, podemos entender que ningún tipo de actividad productiva, ¿no? Tiene como resultado la ocupación absoluta de un territorio solamente por esa actividad. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que ningún tipo de actividad, ya sea una actividad, por ejemplo, en la cosecha, en la crianza de algún tipo de animal, en la ganadería o la explotación de ciertos minerales, la minería, etcétera, ningún tipo de actividad productiva va a ocupar totalmente una región, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a regiones, vamos a decir la región de los valles, ¿no? Decimos, ¿no es cierto? ¿Y por qué se caracteriza? Ah, porque tienen estos diferentes tipos de productos, etcétera. Pero cuando hablamos de regiones, ninguna región, el 100% de su espacio, quiero decir, se va a ocupar específicamente o solamente a la actividad productiva, ¿ya? Entonces, eso es como un antecedente. Así como, por ejemplo, en turismo, los atractivos turísticos no tienen una prolongación debajo de la tierra, ¿no? ¿Dónde se encuentra la mayoría de los atractivos turísticos? Se encuentran pues en la superficie terrestre, ¿no? En la tierra, ¿ya? A exceptuando, dice, las grutas y las cavernas, ¿ya? Su expresión espacial es bastante comparable a la de los pozos de petróleo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a hablar nosotros de turismo, la prolongación de los atractivos turísticos no va a ocupar el 100% de ese espacio físico, solamente va a ocupar un espacio determinado, ¿ya? Y no solamente en turismo se da esto, sino en todo tipo de actividad productiva, ¿ya? La región del Chaco, por ejemplo, se dedica a alguna actividad productiva. No es que todo el Chaco, desde el metro, el primer metro donde empieza la parte de región del Chaco, hasta el último metro, se dedican exactamente a la producción de un tipo de producto, ¿no? Sino que eh, existen diferentes áreas en las cuales se desarrolla este tipo de producto, ¿ya? Lo mismo el turismo, ¿no? Los atractivos no es que abarcan toda la región, ¿no? Existen espacios puntuales donde se encuentran los atractivos turísticos. Ya eso es como un antecedente. Entonces, ¿cómo podemos definir el concepto de región? ¿No? El concepto de región viene del latín regio, ¿ya? Que hace referencia a una porción de territorio determinada por ciertas características comunes o circunstancias especiales como puede ser el clima, la topografía o la forma de gobierno incluso, ¿ya? Nuevamente, tenemos que entender que cuando vamos a utilizar la palabra región, vamos a hablar o vamos a hacer referencia de una porción de territorio, dice, ¿no? Cuando hablamos de región, hablamos de territorio, ¿ya? Pero este territorio tiene características comunes,
¿no? Por eso hablamos, por ejemplo, la región del altiplano, la región de los valles, la región de los llanos, ¿no? Tienen características comunes, ¿ya? Circunstancias espaciales similares, ¿ya? Como puede ser el clima. Es una característica común en la región de los valles, por ejemplo. Es un clima templado, los grados centígrados son similares en varios lugares, ¿no? La región de los llanos, lo mismo. Entonces, cuando hablamos de una región, lo primero que tenemos que pensar es que tienen que tener características comunes, ¿ya? Ya no vamos a referirnos solamente a regiones por simplemente nombrarlos. Eh, ¿Qué características comunes pueden ustedes tomar en cuenta a la hora de hablar de regiones? Pueden ser el clima, puede ser la topografía. La topografía se refiere a las formaciones, ¿no? Que tiene la tierra, el nivel, los relieves geográficos que tiene el espacio físico, la tierra en realidad. Puede ser también una región por la forma de gobierno, ¿ya? La región andina, por ejemplo, ¿no? O la región eh, la región del norte, la región del sur, etcétera. ¿Ya? Entonces, entender al concepto de región nuevamente tiene que ver con características comunes en cuanto a clima, tipografía o la forma de gobierno. Entonces, una vez que tenemos claro lo que es una región, un espacio, un territorio físico con características comunes, podemos hablar de lo que es la planificación física, ¿ya? Y para entender cómo se va a desarrollar una planificación turística, primero tenemos que definir la teoría, ¿no? Del espacio físico, ¿no? Y para entender el espacio físico tenemos que saber qué es la planificación física. ¿Qué es la planificación física? Es una técnica que pertenece a las categorías fácticas del conocimiento científico. Entonces, en otras palabras, es una técnica que pertenece, bueno, a las categorías del conocimiento científico, a las categorías únicas del conocimiento científico. Es una de las tantas técnicas en las cuales se apoya el conocimiento científico, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la planificación física? Es el ordenamiento de acciones del hombre sobre el territorio y se ocupa de resolver armónicamente la construcción de todo tipo de cosas, así como de anticipar el efecto de la explotación de los recursos naturales. Para qué se aplica o para qué se hace la planificación física? ¿Ya? Es para ordenar. Sabemos que el ser humano, a medida que ha ido incrementando su masa o su densidad poblacional, ha ido, am, ha ido explotando desmesuradamente los recursos. Ante esta explotación es que la planificación surge, ¿no? La planificación física surge, ¿no? Para poder resolver este problema, ¿ya? Para poder anticipar el efecto de explotación de los recursos naturales. Nosotros sabemos que sí somos un país con bastantes recursos naturales, pero que estos tienen un fin, ¿ya? Entonces, la planificación física es ordenar, uno, las acciones del hombre, ¿ya? Cómo está accionando el hombre en un determinado territorio, ¿no? Y anticipar el efecto de explotación de los recursos naturales, ¿ya? Entonces, vamos viendo que ya a medida que está cambiando los últimos años, las nuevas décadas, etcétera, ustedes mismos si ven en la ciudad de La Paz, lugares donde se encontraban árboles, ahora no se encuentran eh, nada, solamente se encuentran unidades o viviendas. Entonces, la planificación física trata de ordenar estas acciones del hombre. No sé si ustedes han podido ver en la ciudad de La Paz, por el bosquecillo de Purapura
uno cuando se desplaza por la autopista o ve desde el frente de la ciudad del Alto, desde La Ceja, desde Satélite, ¿no es cierto? Desde este punto de la ciudad y ve al frente por donde se encuentra, como les digo, Achachicala, más allá es Pampalarama, etcétera, era parte de un bosquecillo, eran los pulmones de nuestra ciudad, pero en los últimos años han ido desapareciendo estos árboles para poder construir ahí casas y en la loma de la montaña se encuentran viviendas, se encuentran caminos. No sé si han podido apreciar. ¿Han notado esto? Sí, Sí, Lice, la verdad sí. Mucho, ¿no? Sí, porque ya en la tala se están haciendo como plataformas, así nuevas viviendas y todo. Ah, los correcto, se están haciendo, loteadores no perdonan nada. no se perdona, ¿no? Y si ustedes ahora, digamos, por donde viven y ven la ciudad de La Paz, van a poder apreciar el smog que ya no es absorbido por los árboles, sino que se mantiene en el nivel de la ciudad. Y no es que está nublado completamente, sino es esa mezcla de la densidad nubosa, ¿no? La nubosidad, más la contaminación que obviamente generan a las empresas, los domicilios, el transporte, etcétera. Entonces, en la planificación física, justamente ante este problema, nace este concepto de planificación física. Nuevamente, les vuelvo a repetir, es para ordenar las acciones del hombre, ¿no? Y para anticipar el efecto de explotación de los recursos naturales. En muchos otros países se han ya desarrollado mecanismos de planificación física, ¿no? La Paz es si bien ha nacido como un lugar, ustedes saben la historia de La Paz, ¿no es cierto? Eh, Cuando han llegado los españoles, Alonso de Mendoza. A ver, ¿qué me puede decir el origen de la ciudad de La Paz? Desde que se ha fundado en Laja, Lice, Sí, a ver, a manera de resumen, eso para ir igual rescatando nuestro discurso de guías. A ver, ¿quién sabe? A ver, a lo poco que sé, bueno, poco, mucho que sé, el liceo, Ujú, bueno, se fundó en Lajas, eso era como una estación de descanso en sí, ellos lo han visto de esa manera, porque venían del ujú, Cusco, ese Chile, bueno, a lo que ahora es Chile, y conforme iban descendiendo, bajando, como relata en la historia, al tercer día llegaron lo que ahora es la Plaza Alonso de Mendoza, en el cual han vuelto a refundar el 23 del mismo mes, por, el, por la misma vegetación en sí que tenía, por la riqueza natural que también que tenía y aparte también bueno, por el clima. Y a causa de eso ya se llegaron lo que es a poblar, a hacer, ya bueno, hacer las diferentes construcciones de las casas. Una de esas, una de las más antiguas, si no me equivoco, es el Tambo Quirquincho. Bueno, lo que ahora es el Tambo Quirquincho, en donde fue ahí alojado, el cual el cacique lo ha alojado al Alonso de Mendoza. Ya después de eso ya se fue poblando y poblando más, porque antes, si no me equivoco, era un río lo que dividía en sí. Entonces, donde está la iglesia de San Francisco, la parte de arriba donde está lo que es la Plaza Murillo ahora, ¿no? Bueno, más o ujú. menos de esa manera era un río lo que dividía. Y ya conforme iba mejorando, bueno, evolucionando muchas cosas, ha ido cambiando en sí muchas, la infraestructura de la ciudad. Sí. Bien, bien, Jorge, gracias. Correcto, ¿no? Eso es cierto, La Paz nunca fue planificada como ciudad, como una ciudad, sobre todo metropolitana, ¿no? Que iba a albergar a diferentes
habitantes de diferentes lugares de nuestro país, y no solamente nacional, sino internacional. Como bien dice Jorge, ¿no? Fue fundado en Laja. ¿Qué fecha? El 20 de octubre, ¿no? Un 20 de Sí, octubre, como este mes vamos a celebrar justamente la fundación. Los Alonso de Mendoza era un lugar también estratégico para la parte comercial, para poder también sacar nuestros minerales. Ustedes saben que por el Cerro Rico de Potosí era como que en Nueva York, vamos a decir así, de Sudamérica en ese siglo, ¿no? Entonces, para poder explotar el mineral, los españoles, eh, este, bueno, Alonso de Mendoza funda en la población de Laja, pero no le gustó porque era altiplano, era bastante frío, dice, ¿no? Algunos relatos. Y cuando ya ve el valle del Chuquiago Marca, el Chuquiago, eh, le refunda, ¿no? A la ciudad de La Paz. Por eso también el nombre. Entonces, ha sido un lugar de paso en realidad en la ciudad de La Paz. No, 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 como les digo, no ha sido pensado este lugar para que sea una ciudad que albergue a millones de personas, ¿no? Entonces, eh, ya que no ha existido esa planificación física, es que los mismos pobladores, los mismos ciudadanos, se ha ido, han ido creciendo las laderas. Si ustedes ven, la ciudad de La Paz tiene mucha, algo que les sorprende a los extranjeros es la característica topográfica que tiene, ¿no? Cómo pueden construir las casas en la punta de las montañas y cómo es que suben hasta ahí, etcétera. Entonces, ahí hasta ahora, ¿no? Todavía todo lo que ven en el Choqueyapu, como dice Jorge, era dividido en dos partes, ¿no? Una parte donde estaban los... Lice. dime, dime. También se puede ver lo que, bueno, que está bien construido al lado de la Plaza Murillo, hacia ese lado está planificado y al otro lado no. Eso Sí, también. sí, correcto, ¿no? La forma de damero que tenían los españoles, ¿no? Las calles eh, equidistantes, son más cuadradas, en el lado de la iglesia de San Francisco. O sea, el río Choqueyapu, ¿no? Eh, el río Choqueyapu dividía la ciudad de La Paz y hasta ahora, bueno, en dos partes. Es el río que siempre ha pasado por el medio, ¿no? Obviamente tiene más de 100 afluentes dentro de nuestra ciudad. Tenemos varias vertientes que vienen de las cordilleras. Entonces, la parte donde está la catedral, el palacio del gobierno, sí ha sido un poco planificado, ¿no? Pero hasta cierto punto. Más allá, nuevamente se ha ido viendo una no planificación, sobre todo del área urbana, ¿no? Y en el lado de la parte de la iglesia de San Francisco, para este lado, para arriba, no había una planificación como tal, por eso las calles, ¿no es cierto?, son de forma triangular y muy diferente a las que están cerca de la Plaza Murillo, etcétera. Entonces, la gente, las personas, a medida que ha ido creciendo La Paz, desmesuradamente, así como que ahora Santa Cruz está creciendo desmesuradamente también, no hay una planificación física y ha ido teniendo problemas, ¿no? Entonces, la planificación física tiene esa funcionalidad, si se quiere decir, ese objetivo de ordenar las acciones del hombre, ¿no? Ustedes si ven en las noticias en la actualidad, hasta ahora, muchas empresas, muchas personas que tienen bajo su propiedad grandes extensiones, hectáreas y kilómetros de tierra, no ven la magnitud de problema que puedan ocasionar destruyendo a la misma naturaleza, ¿no? Los recursos. Entonces, miren, esta mañana y ayer escuchando, Santa Cruz ha llegado hasta los 40 grados centígrados. Ya es pues una situación alarmante, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene el medio ambiente, un medio ambiente saludable? Es pues obviamente la vegetación. Ustedes han visto que hay bastante chaqueo, se están construyendo unidades habitacionales, condominios grandes, privados, donde obviamente la intervención del hombre es bastante fuerte, ¿no? Los vientos se hacen más fuertes, no hay los árboles que funcionan como
protectores de del viento, se puede decir, los mismos ya no existen, ¿no? Y todo es planicie, entonces se va generando un desequilibrio total. Y esto todavía no se entiende hasta que realmente se va a ir ya viendo los desastres, ya pues la tierra se va a ir cobrando factura, ¿no? Han visto que en la parte sur de Bermejo, por ahí, los peces ya se han encontrado cantidades de peces que han fallecido, ¿no? 40 grados para nosotros que tal vez podemos estar refugiados en domicilios o con aire acondicionado, bueno, lo podemos hacer, pero los animales no. Entonces, no ha habido una planificación física como tal, ¿no? Lugares en Santa Cruz, si seguimos con el ejemplo, lugares que se han construido viviendas que no se han hecho estudios y se han ido inundando, ¿no? Y se inunda, pucha, mucho. Entonces, la planificación física tiene que ver con ordenar esas acciones del hombre, de que no todo puede explotar, ¿no? Los recursos naturales, ¿ya? Entonces, ese es uno de los objetivos y esa es la planificación física. Es una técnica, ¿ya? Para poder, como dice aquí, es una técnica que pertenece a las categorías del conocimiento científico. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este ejemplo de esta tira cómica, ¿no? ¿En qué negocio se llaman los portales? Dice, pues lo cambias por la salita y de paso entras y no hay problema de planificación física, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros no planificamos adecuadamente, estamos, ¿cómo se dice? Estamos improvisando, ¿no? Por ejemplo, ahí son dos constructores, dos maestros de obra que están diciendo, ¿y dónde vas a poner esto? ¿No? Ah, no, pues le abres pasito y ya, listo, ¿no? Entonces, con esto no hay una planificación física. Si, por ejemplo, esto en una obra, mucho más en una ciudad. La planificación física se originó como un intento de dar una respuesta racional a la necesidad de resolver los problemas creados por el uso anárquico del suelo, ¿no? Esto obviamente por el hombre, ¿no? Dar una respuesta racional de cómo podemos utilizar de mejor manera el suelo del cual nosotros vivimos, ¿ya? En el momento en que la expansión de la humanidad se fue descontrolando, lo que les decía, trajo como consecuencia la competencia por el espacio en las áreas de la tierra en explotación, ¿no? Lo que ahora vemos y prácticamente se aplica esto bastante a Santa Cruz nuevamente, ¿no? Se está expandiendo la humanidad, nuestra población está creciendo y hay una competencia por ocupar espacios. Por más que no se necesite, los seres humanos ocupan espacios donde eh, se trata de tener la mayor cantidad de bienes, ¿no? El campo de acción es toda la superficie de la Tierra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el campo de acción de la planificación física? Toda la superficie de la Tierra. Su objetivo es el ordenamiento del espacio y su función, de esta manera, evitar el prematuro agotamiento de los recursos no renovables, ¿no? Entonces, la planificación física es ordenar nuevamente y evitar el prematuro agotamiento de los recursos no renovables. ¿Cuáles son los recursos no renovables? Tenemos al agua, tenemos a los minerales, ¿no? Recursos que no los vamos a volver a tener. Aire, los animales, la flora, la fauna. Posibilidades de aplicación de la planificación física. Ahora, la planificación física podemos aplicarla de dos maneras, ¿no? Una es la planificación del espacio natural y otra es la planificación del espacio urbano, ¿no? La planificación del espacio natural, obviamente en la naturaleza, este está mucho más enfocado a lo que es el turismo, y la planificación del espacio urbano, bueno, a los centros, a las ciudades, a los centros que tienen bastante densidad demográfica, personas, etc. ¿Ya? Se puede aplicar la planificación física en estos dos
ámbitos, ¿no? Ambas formas de operar requieren de la participación de una amplia gama de profesionales que abarcan a arquitectos, topógrafos, geógrafos, geólogos, meteorólogos, oceanógrafos, especialistas en estudios de suelo, ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, sanitaristas, urbanistas, diseñadores urbanos, paisajistas, ecólogos y sociólogos, entre otros, ¿no? Entonces, en la actualidad incluso ya a los turismólogos. Ya entonces se necesita, para hacer una planificación física, ya sea en el espacio natural o en el espacio urbano, se necesita conformar un equipo multidisciplinario de profesionales en estas áreas. ¿Hasta ahí tiene pregunta? ¿Tiene alguna pregunta hasta este punto? Hola, hola, ahora sí. Perdón, ¿tienen alguna pregunta hasta este punto? Jóvenes. A ver, bien escrito. Por mi parte no. Ok, entonces continuamos. El espacio físico, ahora aquí estamos entrando a este otro concepto. Ya hemos visto aquí la planificación física, ¿no? Planificación. Ahora tenemos que ver este otro concepto que es importante, que es el espacio físico. El espacio físico, dice, puede extenderse desde el universo hasta una pequeña parte de la Tierra, ¿no? El espacio físico, lo que podemos ver, lo tangible. De todas estas variantes, la única que resulta planificable para el turismo es la que se refiere a la corteza de la Tierra. Entonces, lo que para el turismo va a servirnos, en otras palabras, es lo que se refiere a la corteza de la Tierra, ¿ya? Siempre ha sido difícil de definir el espacio físico, tanto así que en la antigüedad se lo concebía como fluido, ¿no? Antes de cuando los científicos, los físicos mismos querían definir al espacio físico, lo concibían como un fluido, como si fuera un líquido, como si fuera agua, ¿no? Entonces ha sido siempre complicado definir el espacio físico. Existen dos formas de apreciar el espacio físico, ¿no? Una a través del tamaño de los objetos y otra por medio de las distancias que los separan. A ver, en este ejemplo, para que quede más claro, ¿ya? Se puede apreciar el espacio físico nuevamente de dos formas. Una, a través del tamaño de los objetos. Puedo poner, digamos, en una mesa un objeto que sea mucho más grande y un objeto que sea mucho más pequeño. Digamos, voy a poner un celular, un objeto pequeño, y una silla, un objeto mucho más grande, ¿no? Entonces, para poder apreciar el espacio, ¿no? Se podía hacer de esta manera, se puede hacer de esta manera, mediante el tamaño de los objetos. La otra es la distancia que los separa. ¿Qué distancia tiene? ¿No? Entre el celular y la silla. ¿Qué clases de espacio tenemos? Tenemos un espacio plano, ¿ya? Primeramente el espacio plano. A ver, ¿nos puedes ayudar por favor con este primer párrafo, Delia? Dice, buen día. Buenos días, chicos. Buen día, Delia. Con el espacio plano, a ver, una lectura, por favor. Ya espacio plano que tiene dos dimensiones, largo y ancho, y sirve para conocer de cosas como la tapa del libro o el piso del pasillo de un hotel. Gracias, Delia. El espacio plano, como dice entonces, se puede medir, perdón, tiene dos dimensiones,
ya el largo y ancho. Y sirve para conocer el tamaño de las cosas como la tapa de un libro. Este espacio es largo y ancho, ¿no? O puede ser el piso, el pasillo, perdón, de un hotel. También tiene estas dos dimensiones. Nunca se olviden, el espacio plano tiene dos dimensiones, el largo y el ancho. Sus cuadernos tienen dos dimensiones. A ver, ¿qué me puede decir, Delia? ¿Qué otros objetos tienen dos dimensiones? El celular, ah, um, la mesa. Bien, la mesa, el celular, tienen dos dimensiones y sirve para conocer el tamaño de las cosas. Nosotros podemos conocer el tamaño de una cosa por estas dos dimensiones, el espacio plano, ¿ya? El espacio volumétrico, ¿qué es el espacio volumétrico? A ver, Carolina, por favor. Dice el Hola. espacio volumétrico, ¿cierto? Sí. Ya. Espacio volumétrico que tiene tres dimensiones, largo, ancho y largo, y se refiere a la forma de los cuerpos con masa, como un libro, o a la forma de un vacío, como lo es el pasillo de un hotel. Es el espacio volumétrico. Largo, ancho y largo. Tres dimensiones, ¿ya? Ahorita estamos volviendo tal vez a ver algo que han visto en la materia de física o incluso a veces se toca en la materia de artes plásticas, ¿no? El espacio plano es este rectángulo que ustedes pueden ver de color morado. El espacio volumétrico tiene tres dimensiones, largo, ancho y largo, ¿no? Tiene tres dimensiones y se refiere a la forma de los cuerpos con masa. Con masa nos referimos al peso, ¿ya? Por ejemplo, un libro dice, la tapa es un espacio plano, ¿no ve? Pero cuando ya agarramos el libro, ya es un espacio volumétrico porque tiene ahí masa. O puede ser, dice ahí, como lo es el pasillo de un hotel, ¿no? El espacio-tiempo, a ver, Jorge. Hola, hola, Jorge, ¿estás ahí? Nada, Julio. Espacio-tiempo, dice. Sí, Ya. Que agrega a las tres dimensiones anteriores una nueva representada por el tiempo que tarda un observador en recorrer un espacio, como el pasillo de un hotel o en apreciar un volumen como las pirámides de... Dice, ¿lo puede bajar? No, no leo. Está cortado, dice. no, lo has debido ampliar, porque yo lo veo desde No, mis... Yo lo veo normal. Sí, igual yo. Lo a veo las reducido. pirámides de Chichen Itza en México, dice. Ya. Entonces, el espacio-tiempo agrega las tres dimensiones anteriores, dice el espacio volumétrico, representada por el tiempo que tarda un observador en recorrer un espacio. ¿Qué tiempo tarda en recorrer un espacio? ¿Cómo